aquí en Baja California hubo un anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que buscarían regularizar unas 500,000 unidades ilegales, estas que coloquialmente conocemos como chocolates, aunque también le decía, es un cálculo, muchos dicen conservador, el hablar de poco más de 500,000 unidades de chocolate en Baja California. Hay quienes dicen que habría tal vez hasta cerca de 1,000,000. Incluso ya se habla de que les cobrarían alrededor de 6,000 pesos por regularizarlos. Pero hay diversas voces que están advirtiendo de que eso puede traer afectaciones muy serias en distintos ámbitos, no solamente a un sector en particular, sino que esto se trasladaría también en afectaciones a la población. ¿Por qué? Se lo vamos a explicar a continuación. Le agradezco enormemente al director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, Guillermo Rosales Zárate, nos tome la llamada. Guillermo, muy buenos días. David, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa y con ello tener la ocasión de llegar al amplio auditorio que les sigue en Tijuana y toda la zona metropolitana. Una zona que, como muchas otras fronterizas, Guillermo, tiene un serio problema con los autos ilegales y las afectaciones les hemos platicado muchas veces. Con este anuncio de López Obrador, ustedes desde el AMDA emiten un posicionamiento en el que, digamos que en términos generales, se manifiestan en contra de ese proceso de regularización. ¿Podrías explicarnos por qué? Claro que sí, y justo con el pie de introducción que das a esta plática, cuando refieres que la zona fronteriza y en particular Tijuana tiene un amplio problema con la presencia de vehículos ilegales, yo añadiría que la presencia de los vehículos de contrabando es una consecuencia de la falta de gobierno, de la falta de gobernanza que existe en la mayor parte de la zona fronteriza. No es únicamente la presencia del contrabando de vehículos, tenemos el tráfico de armas, tenemos el tráfico de dinero, por supuesto de aquí hacia allá migrantes, droga, y esto no se podría explicar si tuviéramos un sistema de gobierno en cuyas instituciones funcionaran adecuadamente y estuviera eliminada la corrupción. Por eso es que cuando se busca legalizar la presencia de los vehículos de contrabando conocidos como chuecos o chocolate, lo que se está haciendo, por un lado, los que actúan de buena fe desde las diferentes instancias de gobierno, reconociendo su incapacidad, y por otro lado, también para quienes desde las instancias de gobierno se han beneficiado con la práctica corrupta de permitir el contrabando de vehículos en connivencia con quienes los introducen y los comercializan con amplios márgenes de utilidad, bueno, pues esto nos da como consecuencia que se traslade un perjuicio a la sociedad. Empecemos por mencionar que la entrada de los vehículos chocolate se da con vehículos declarados pérdida total, vehículos siniestrados, muchos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, muchos también con reportes de participación en actos criminales, y por ello no es ninguna casualidad que del 2017 a la fecha, cuando se incrementó la introducción de vehículos chuecos, también se incrementó el número de robos de vehículos en los estados colindantes con nuestro país, en Estados Unidos. Y de darse la regularización de una manera indiscriminada, laxa, lo que estaríamos haciendo es que además de los vehículos que ya se encuentran, pues estaríamos viendo que se aprovecharía esa ventana de tiempo para introducir tantos o muchos más de los que actualmente se encuentran. Y con ello estaríamos inundando y saturando la oferta de vehículos de antigüedad de mayor de 10 años, y va repercutiendo en dónde, en las dificultades que van a tener quienes tienen un vehículo legal en México para poderlo comercializar, de tal suerte que presionará a la baja los precios y con ello impactará toda la cadena de los diferentes años modelo hasta llegar a la venta de vehículos nuevos.
Muchos dicen, oye, pues es que en qué les afecta a los vendedores de autos nuevos y la gente que compra un auto antiguo, de antigüedad de 10 años o más, o un auto ilegal, no es un cliente de las agencias. Si viéramos únicamente la parte económica, la parte comercial, en efecto ellos no estarían en ese perfil de cliente, pero el cliente que está buscando salir a vender su carro usado de 5 años, pues está buscando a una persona que en este momento tiene un vehículo de 10 años, de 8, de 9, que lo quiere vender para adquirir un vehículo de menos antigüedad, y esa persona de 5 años lo que está buscando es vender su auto pues para poder comprar uno nuevo o uno seminuevo. Y ahí es donde viene todo el impacto en la cadena, y ha quedado demostrado cada que se da una regularización, no es un tema nuevo. Entre 1979 y 2011 hubieron 19 procesos de regularización, y en todos y cada uno de ellos ocurrió justo lo que le estoy diciendo. Es como si ya tuviéramos el remake de una vieja película o de una vieja telenovela en el que el argumento está escrito, el rol que le toca jugar a cada actor para interpretar al personaje también, y únicamente lo que se cambia con el tiempo es esto, los nombres de los personajes, y uno de ellos en papel principalísimo en esta ocasión es el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que se ha convertido en el principal promotor de la legalización del contrabando automotriz. Ahora, creo que me voy a regresar, Guillermo, al inicio de la plática, y a riesgo de sonar repetitivo, pero creo que es importante puntualizar lo siguiente. Esto que estamos platicando de la circulación impune de autos ilegales es muy particular de ciertas zonas, porque muchos que hemos viajado nos hemos dado cuenta que cuando circula un automóvil con placas distintas al lugar en el que uno se encuentra, llámese Jalisco, Ciudad de México, pasan segundos antes de que una patrulla no lo pare de inmediato a que rinda cuentas o a decomisarle el carro si así lo merita. Entonces, esto me remite, creo, Guillermo, a lo que nos comentaba al inicio. El asunto es que hay impunidad porque, de hecho, en teoría, debemos entender que esos carros no podrían circular, y sí hay atribuciones de las autoridades para que fueran decomisados, detenidos o lo que corresponda, ¿no? Es así, tal cual como lo describes, David. Cuando nosotros analizamos el problema de la presencia de los vehículos de contrabando, inmediatamente focalizamos en dónde se encuentran. Las ciudades de la franja fronteriza, e incluso el estado de Chihuahua es un ejemplo muy claro de cómo se da la distorsión en el ejercicio de la autoridad. La capital del estado, la ciudad más importante, tiene una presencia de vehículos ilegales, de acuerdo con un sondeo que hicimos, que no sobrepasa del 2%. Mientras que Ciudad Juárez llega arriba del 40%, Ciudad Cuauhtémoc también se ubica arriba del 40% la presencia de autos de contrabando. ¿Cuál es la diferencia? Que en las ciudades donde existe mayormente este problema, los alcaldes han sido promotores activos de la regularización, facilitadores de los espacios y de todo lo que concierne a que puedan llevar a cabo tranquilamente su actividad comercial quienes venden el contrabando, y ni qué decir, eso ya bajo el pretexto de la solidaridad con los que menos tienen, la tolerancia en la circulación, que es a lo que tú te referías, que no ocurre en otras ciudades, y que es la última cadena. Aquí hay que ser muy claros, David, cuando se regularizan los vehículos ilegales, se le está dando un amplio margen de utilidad a quienes se convierten en los promotores de la introducción y del comercio del contrabando. Y esos no son muchos, son muy pocas personas, están plenamente identificadas. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha hecho declaraciones públicas, y no es un dicho mío, está reproducido en los medios de comunicación, de cómo se da la conexión entre el tráfico de armas, el tráfico de dinero procedentes de Estados Unidos, utilizando el vehículo, ahora sí que valga la redundancia, de los vehículos de contrabando. Y es ante ello cuando la autoridad federal
tiene pleno conocimiento de los impactos en términos de seguridad pública, de beneficio del crimen organizado, de la cadena automotriz, cómo se estaría viendo obstruida y con ello todas las dificultades que habrá de por medio para la recaudación de impuestos y los beneficios que se generan a la economía nacional, pues resulta francamente incomprensible que el presidente de la República, quiero todavía conceder de buena fe la disposición del presidente, y déjame ponerlo en estas palabras, se haya dejado convencer o engañar por su amigo el gobernador Jaime Bonilla, porque de lo contrario, al no haber escuchado las voces que dentro del propio gabinete federal le han participado al presidente de todos estos impactos negativos, pues estaría dando por pie la principal causa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el combate a la corrupción. Y en este sentido, nosotros lo único que estamos pidiendo es que se haga valer la máxima juarista que ha hecho propia el presidente Andrés Manuel López Obrador: nadie por encima de la ley, al margen de la ley, nadie. Muy bien. A quienes de repente nos preguntan acerca de los costos de los automóviles, pues también valdría la pena recordar, Guillermo, yo sé que no es asunto directo del AMDA, pero que los autos ilegales acabaron con muchos negocios tradicionales de la frontera, no sé si en otras partes del país, que eran los seminuevos y los usados legales, que en su momento pues fueron muy importantes, y a quien nos están preguntando el público, oye, pues es que no nos alcanza, hay sectores que no alcanza, pues ya no alcanza porque los ilegales acabaron con esos negocios, pero bueno, punto y aparte. Por lo que nos explicas, Guillermo, entonces también está en peligro la confianza, la inversión, y me refiero tanto a la interna como la externa, porque por lo que me dices, entonces también va a haber quienes volteen a ver el país o volteen a ver zonas de posible inversión y que a lo mejor digan, pues mejor me espero a ver qué pasa. En el 2006, cuando el presidente Vicente Fox regularizó los vehículos ilegales, bueno, de hecho fue en agosto del 2005, pero empezó a tener un impacto ya efectivo a partir de octubre del 2005, y la estadística se ve más cruda en el año 2006, trajo como consecuencia que se rompiera el ciclo de alza que venía teniendo el mercado automotor en México, y únicamente aporto un dato: en el 2006 se registraron a través de la regularización y la entrada de vehículos que no estaban en el país procedentes de Estados Unidos, que rebasó en 40% a la venta de vehículos nacionales. En aquel año se importaron cerca de 1.370.000 unidades, cuando la venta de vehículos en México apenas superó el 1.000.000 de unidades, llegó al 1.000.000. Y esto es lo que estamos anticipando que pueda ocurrir en un sector que lleva 4 años a la baja por las vicisitudes económicas, que este año lentamente está iniciando la curva de recuperación, y que se podría ver interrumpida, poniendo en riesgo que podamos recuperar los casi 7,000 empleos que se perdieron el año pasado por COVID-19 únicamente en las distribuidoras de vehículos. Y por supuesto que es una muy mala señal la regularización del contrabando, el reconocimiento de un negocio del crimen organizado para las futuras inversiones en nuestro país, no únicamente de los nacionales como son los propietarios de las agencias automotrices, sino que esto se suma a muchos otros factores de desaliento que se vienen mostrando a lo largo de los últimos años de esta administración, y que sí se convierten en un punto rojo a la hora de tomar una decisión de inversión en nuestro país. ¿Han buscado desde el AMDA algún acercamiento con integrantes del gabinete? Digo, porque aquí va, me imagino, la Secretaría de Economía, pero también la de Hacienda, el SAT. ¿Habría o tendría que haber muchos involucrados? ¿Hay algún acercamiento del AMDA con ellos? Hay muchos involucrados, todos los que mencionaste, más la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es en donde se estuvo trabajando con el gobernador Jaime Bonilla el borrador de lo que finalmente parece ser ha autorizado el presidente,
y por ello estamos buscando en primera instancia a la secretaria de Economía para que sea el eje de coordinación y de comunicación con el resto del gabinete involucrado. Por supuesto, el consejero jurídico de la presidencia, doctor Julio Scherer. Hasta el momento y después de 5 días de que solicitamos formalmente la reunión, no hemos tenido respuesta. Nosotros el día de hoy seguiremos insistiendo para poder tener este contacto. Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo, por esta explicación. ¿Con qué podremos cerrar? ¿Qué podemos decir a manera de conclusión, de cierre en este momento? Seguimos teniendo confianza en la buena fe del presidente Andrés Manuel López Obrador y que esperamos reconsidere lo que ya comunicó en Tijuana. Y por otro lado, que también se haga patente la voz de la ciudadanía, que hace un esfuerzo muy importante cada día para poder cumplir con todas sus obligaciones. Y estamos generando una desigualdad en términos de cumplimiento jurídico, legalizando el contrabando y legalizando el crimen. De nueva cuenta, yo no quiero criminalizar a la señora que en este momento va escuchando su radio a bordo de una camioneta ilegal, tal vez para ir a trabajar o para dejar a sus niños en alguna actividad. Muchos de ellos son compradores de buena fe, aunque estén cometiendo un delito, pero quienes están detrás de toda esta armadura, que son los que los introducen, los que los comercializan y que quienes desde el gobierno los solapan, los protegen y se benefician, a ellos son los que nos referimos como la mafia que se encuentra en el poder beneficiándose de la regularización del contrabando. Guillermo, muchas gracias. Seguiremos hablando de estos y otros temas. Mientras tanto, muy buenos días. Muy buenos días y yo quedo siempre atento a la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias. Es Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA.